7:04, trascendencia de la Cumbre de las Américas. Hasta dónde puede llegar es parte de lo que conversaremos con mi primer invitado en la mañana de hoy a las 7:04 hora de Venezuela. Recuerden @Edu Rodríguez G en Twitter e Instagram para sus comentarios. Nos encanta saber desde qué parte de los Estados Unidos, de América Latina, del Caribe o del planeta nos pueden estar siguiendo por televisión, por radio o por internet. Francisco González es internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Francisco, gracias de nuevo por tu visita. No, gracias a ustedes, la invitación, a Carmelena y a ti, de verdad. Y gracias por el regalito Sí. que vamos a disfrutar cuando termine el programa. Los suspiros, qué bonito es eso de los venezolanos, el dar, el tener ese detalle. Mira, yo leía en el Mercurio de Chile, entre tantas cosas, que por ejemplo, el presidente de México, y además acompañado de caravanas de migrantes, va rumbo a los Estados Unidos. Es decir, ¿cómo describirías tú la sustancia y todos estos elementos accesorios o principales que han surgido a su alrededor en este tema de la Cumbre de las Américas? Mira, buen punto ese que tocas, porque se trata también de los ciudadanos, el común, ¿no? Y en este sentido veíamos ayer, por ejemplo, una entrevista que le hacían a esa caravana y ellos decían que querían su representación allí en la cumbre, además. O sea, que era por un lado el hecho de que México toma una posición, el presidente AMLO, Manuel López Obrador, pero que al mismo tiempo la sociedad mexicana le está solicitando que esté. Mira la cuestión de las presiones, ¿no? Por un lado la sociedad, el común mexicano, migrante, está pidiendo por un lado estar allí y por el otro lado México como posición de Estado asume que no debe estar porque no hay representaciones de otros países, en este caso en concreto Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero también se trata de otros países de la región que decidieron no estar. Y sin embargo, ayer se inaugura la cumbre en California, en un hotel, y una cosa que quizás es de aspectos técnicos que no maneja el común. Nos toca estar al día a día con esas cuestiones de discusión, Eduardo. Y tiene que ver con que esta cumbre, la organización de la misma, tiene mucho que ver con una secretaría de cumbres y quien está a la mano es Luis Almagro. Es decir, gran parte de esta posición que ha pasado, no solamente con estos tres países, sino con otros con los cuales ha habido diatribas, por ejemplo, Bolivia, en el caso de la OEA, todo lo que está pasando tiene mucho que ver y mucha responsabilidad la mano de la secretaría de la OEA, Luis Almagro, porque la organización de dicho evento depende mucho de esa Secretaría de Cumbres. Y en este momento la posición de Almagro ha sido muy claramente política contra determinados países, en este caso Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y bueno, en ese sentido también incluso la representación venezolana, los delegados venezolanos siguen siendo la representación del gobierno alternativo. Entonces era un momento quizás, y es una lástima, de verdad, lo vemos como una lástima porque era un momento importante para el debate internacional donde la región ha tenido muchos problemas después del COVID y era un encuentro importante, de verdad. Creo que ha prevalecido o han prevalecido las presiones hacia el gobierno de Joe Biden y en este sentido, bueno, la OEA tiene mucho que ver con esto que está pasando. ¿Tú crees que se ha perdido entonces la oportunidad de un ejercicio de debate constructivo con sustancia para la región? Mira, yo creo que sí, porque incluso si tú estás diciendo un gobierno determinado, una organización como la OEA, que no hay gobiernos democráticos, siéntalos y discute por qué no pasan esas cosas, o por qué tú no estás de acuerdo con un gobierno determinado. Es decir, mientras no haya el debate... Cuba, Nicaragua y Venezuela en este caso. En este caso en concreto, pero también los que no van a estar. Y no lo vamos a saber, Eduardo, porque ayer se inaugura con el foro de sociedad civil en un hotel en California. Pero el debate a nivel de cumbres, por eso el nombre de cumbres, de los jefes de Estado de países, se va a dar el encuentro a partir del jueves. Entonces, de verdad, a este punto de hoy es martes, ¿no? A partir de este jueves, todavía hoy no sabemos de verdad, quién va a estar o no. O sea, una cumbre con estas contradicciones, con estas controversias polémicas y las inasistencias, pues de verdad que de cumbre tiene poco. Entonces es una lástima porque debió haberse convocado a todos los países y que cada país decidiera a modo propio, pues, estar o no estar. Esa es una cuestión de los países. Pero la invitación en este caso era muy importante. Y ya que Estados Unidos tiene esa diatriba internacional, incluso la pérdida de influencia en la región, como te lo decíamos la vez pasada, creo que era un momento importante para poder, digamos, entrar en el debate con todos los países de la región, si quiere retomar
de alguna manera, como lo decíamos anteriormente, sana esa influencia que ha tenido y no a partir del guerrerismo y estas cuestiones que llevan a golpes de Estado, a guerras en la región. Eso no lo quiere la gente. Fíjate, Nicolás Maduro está convocando a la CELAC. Paralelamente a la formalidad de esta convocatoria de la Cumbre de las Américas, ¿qué puede ocurrir? Bueno, ve que la representación de Argentina va a estar, el gobierno de Alberto Fernández va a ir. Y en este caso hubo una reunión pues con su representación y con la de México, en la cual va a tener la vocería de los países que no fueron invitados por la CELAC. Recordemos que la presidencia pro tempore este año de la CELAC la tiene justamente Argentina. Entonces Argentina va a ir en nombre de los países que no van a estar y de los que no van a asistir en solidaridad con los que no fueron invitados. Entonces, más que una nota de que va a estar por el hecho de la invitación, va a estar por una situación como de protesta. México ya decidió no ir, lo dijo AMLO ya estos días. Entonces va a ir su canciller, Marcelo Ebrard, y eso también debilita mucho la cumbre porque, como te digo, hay una de las temáticas que se van a discutir allí, tiene que ver con el tema de migraciones. Bueno, México, vecino de Estados Unidos, una de los afluentes de migrantes hacia Estados Unidos y por Centroamérica. Entonces el hecho de que no se lleven a cabo esos debates de verdad se perdió una gran oportunidad para la región de poder debatir al nivel de cumbres, por eso el nombre de altura de los jefes de Estado. Y bueno, yo creo que no va a tener la relevancia que pudo haber tenido. Lamentablemente, decimos que es lamentable porque de verdad era una oportunidad de oro, no solamente para Estados Unidos, sino para la región en general, en conjunto. ¿Ves? Antes de ir a la próxima parte para continuar con el análisis, para ti, si tuvieras un papel en la mano y te tocara aportar los puntos prioritarios de una cumbre con el máximo provecho, ¿qué anotarías allí? ¿Cuáles serían los grandes puntos de la agenda? Al interés de los americanos. En este momento. Sí, eso contéstamelo ahorita. Sí, porque okay. Después quiero, disculpa que sí, te lo planteé medio extraño la pregunta, sí. Porque después quiero llevarte a otras áreas que también son muy importantes. Si tuviera en nuestras manos aquí un debate. Te pasan un papelito y tú tienes que anotar allí cuáles son los puntos prioritarios. Así como para tapar el hueco que hay. Exacto. Porque nos viene un montón de países. Mira, yo creo que en principio es un llamado al encuentro, creo. Creo que es necesario que el continente se encuentre de nuevo, porque hace tiempo que estamos bastante alejados, estamos disgregados y eso no funciona para nada, no suma nada. Y otra cosa, Eduardo, que eso lo hablamos también la vez anterior, ¿no? Si tú tomas una determinación, porque te toca ser el país sede, el anfitrión, de no invitar a determinados países, te estás abrogando una potestad que no tienes en un espacio como ese. En este caso, Estados Unidos, obviamente. Tú me lo preguntabas la vez pasada, ¿no? Viendo el video de la reunión pasada. Si hubiese sido quizás en México o en otro país, eso no hubiese ocurrido, ¿no? ¿Ves? Por un lado. Pero también tiene que ver con que el mismo día prácticamente que tú decides que un país como Venezuela, no lo digo como Venezuela, lo digo en abstracto, ¿no? Haciendo el análisis, no esté en ese espacio y resulta que al mismo día relajas sanciones y apruebas que empresas de Italia y de España vayan a llevar petróleo en el mes de julio a Europa. Vaya qué contradicciones, ¿no? Como lo que te hablaba la vez pasada, los remolinos, ¿no? Que están ocurriendo, ¿ves? En el mundo. Quiero que al regreso, y es el punto que pensaba dejar en el aire, vayamos a lo que puede estar pasando entre nosotros en América con respecto a las ideologías, a los liderazgos, a los modelos políticos, a las organizaciones. ¿Qué podemos estar pensando de eso mientras intentamos resolver nuestras principales necesidades, comenzando con el hambre y otras necesidades primarias de carácter social? Porque en el medio está la persona aspirando que haya un puente entre la dinámica política como respuesta a las necesidades que plantea su realidad. Porque al final eso es importante, que la gente entienda qué es derecha, qué es izquierda, qué es lo que pretende plantear cada quien. ¿Hasta qué punto hay una conexión? Porque además este programa se está viendo precisamente en América y es un tema que nos atañe a todos. Amigos, vamos a la pausa y regresaremos con Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. 7:17 minutos, Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Fíjate, yo me temo, no sé si tú también, que mientras tú estás hablando y la gente
en América se está preparando, se acicala, calienta su carro, está rumbo al trabajo o ya llegó a la oficina, nos oiga hablar de la cumbre de las Américas y eso no le inspire algo de importancia. Me temo que eso pueda pasar en mucha gente. Sí. Y eso tiene que ver con determinadas responsabilidades. Por eso yo en la parte anterior te preguntaba, Sí. ¿qué puede estar pensando la gente en América Latina? ¿Qué puede estar pensando la gente, qué puede estar pensando el latinoamericano de un evento como este? Mira, yo creo que en este caso, y como bien tú comenzabas anterior, hay un acercamiento de alguna manera porque hay muchas expectativas. Recordemos que en la crisis que vivimos de la pandemia, murió mucha gente en la región. Pues el tema de las vacunas, que después fue un poco aliviando esa situación. Ajá. Y sin embargo, la pandemia nos encontró poco integrados, ¿no? Con una disgregación de los países. Todavía estaba Trump. Prácticamente el gobierno de Trump se muele por la mala gestión de la pandemia. Eso hace que ganen los demócratas. O sea, viéndolo al tiempo, ¿no? No lo ve al tiempo. Entonces, todas esas situaciones pues se sumaron en este momento para que de alguna manera yo creo que sí hay una expectativa con respecto a esta cumbre en particular. Porque el gobierno de Biden ha dado señales de posibilidad de apertura hacia países de la región donde antes con Trump no ocurrían esos puentes, ¿no? Entonces, esas expectativas quedan un poco trastocadas porque no se ve una representación de un país determinado, en este caso México, que es muy importante en dicho espacio, pues. Y también el hecho de que no esté Venezuela, Guatemala no va a ir, Centroamérica no vamos a saber, bueno, el CARICOM dijo que no había, pero no lo vamos a saber hasta el jueves, como te decía. Entonces, a veces pasa que lo técnico prevalece también sobre lo político. Es una discusión, además, una discusión también en las cancillerías, la exposición del tecnicismo, ¿no? Algunos le llaman a eso los tecnólogos. Una persona que de repente organiza determinado evento, pero que eso prevalece sobre lo político. Pasa muchas veces, ¿ah? Es un debate en la región. Y también pasa, Eduardo, la burocratización excesiva de estos organismos, ¿no? Estos organismos y de los gobiernos, ¿ah? Y de los gobiernos, donde sí pasa que hay una separación a veces entre esas instancias gubernamentales, entre esos organismos de representación y las bases sociales. Eso pasa. No es un debate nuevo, sino que tiene de años discutiéndose esa cuestión, ¿no? Fíjate, y no te quiero sacar de contexto. Hoy leemos que Enrique Capriles le dice a la oposición si realmente a la gente le interesa que desde ya se hable de primarias. Fíjate, es un tema interesante y te vuelvo a llevar a este contexto americano, porque al final creo que es conveniente que los seres humanos nos politicemos en el buen sentido, nos interesemos por la política, sintamos emociones, sintamos sentimientos, tengamos convicciones. Por eso mi pregunta, es decir, ¿hasta qué punto estamos movidos? Fíjate tú, lo hemos hablado muchas veces. Sí. El tema migratorio es algo impresionante, Sí, claro. es increíble el flujo de migración que hay Miles. en esta parte del mundo, de un sitio para otro. Sí. En días, en pocos días. Sí, señor. Van, vienen, se mueven. Sí, La señor. gente, a ver, cuando no te resuelven o no hay propuestas de resolución, la tienes que resolver por ti mismo. Y quiere creo decir, que los latinoamericanos en eso somos muy buenos, ¿no? No, y Sí. exacto, y quiere decir que hay mucho por hacer. Claro. Cuando una persona decide irse, ¿no? Claro. Bueno, Entonces, yo viví fuera del país y yo te digo algo, no es fácil vivir fuera del país, y menos un país en Venezuela, donde más bien es receptor de migrantes. ya lo creo. Es receptor. Ya lo Históricamente, además. Entonces, para nosotros los venezolanos irnos no es fácil, ¿ah? Ya lo No creo. es fácil. Yo te digo porque yo estudié fuera del país, pero no es fácil vivir uno que tiene unas raíces fuertes, la familia, el común, estar aquí, pues, estar aquí. Entonces, cuando uno va a otro país y vive lejos, no, la idiosincrasia es distinta. Incluso en la región, aunque hables el mismo idioma, es totalmente distinto, ¿ah? Y creo que eso le ha pegado a muchos venezolanos que, de alguna manera u otra, más allá del tema de la economía y la política, creo que se han pensado el hecho de volver. Y creo que comienza un proceso en el cual muchas personas están pensando volver de verdad, por distintas razones. Pero tiene que ver mucho con el tema del arraigo al país, ¿no? A las raíces de lo que uno representa, ¿no? O lo que uno es. Entonces, bueno, ahora que dice ese tema de las primarias, yo lo hablaba con Carmen Elena, y parece que ahí huele a un ambiente electoral, ¿no? Y yo creo que eso, hay un espacio, ya que Luis Almagro hablaba en estos ítems de la cumbre del tema de las democracias, creo que era un espacio importante para poder haber asumido allí también el tema de la discusión
del diálogo en Venezuela, ¿no? Incluso en la cumbre, ya que se está hablando de esas cuestiones, creo que era un espacio importante para poder haber llevado allí ese debate. Bueno, está México, que lo va a tener seguramente, pero era un espacio importante para eso. Entonces, parece que hubiese un ambiente preelectoral en Venezuela, ¿no? Es lo que primaria, 1 por 10, estas cuestiones. Uno empieza a ver algo. Bueno, ahí el como, ¿no? 2024 está Sí, muy cerca, sí, pero creo que el gran debate es ese, ¿no? Hay muchas necesidades en el país y lo interesante sería que en medio de esas necesidades, toda la clase política en sí. general despertara precisamente ilusiones, esperanzas ante esas necesidades, ¿no? Yo creo que tiene que haber un compromiso, un acuerdo con el país, de verdad, con las organizaciones, con el común, con las universidades. Es decir, el común de la gente y sus vocerías, sus representaciones debe estar en estos debates, no solamente los políticos, los educadores, nosotros los docentes. Yo me dedico más a la investigación, a la docencia. A veces exigimos estar en todas las mesas de vocerías y de representación, en todos los niveles, ¿ah? En todos los niveles. Y si va a haber un debate sobre cuál tipo de candidato es el que queremos, con la tendencia que sea, yo creo que los venezolanos estamos exigiendo estar en esos debates porque es necesario porque solo nosotros, y ves que cuando en el peor momento en que estábamos, cuando nadie nos resolvía nada, nosotros la resolvimos, Eduardo. Y lo hacemos, siempre lo hacemos, resolvemos por nosotros mismos. Y creo que en este momento el debate de nosotros los venezolanos debe ser por resolver los problemas, pero que los políticos que nos representen en esos espacios sean personas que vengan de ese curtimiento social, que tengan raigambre social, voceros estudiantiles, voceros académicos, voceros de las organizaciones sociales, que de verdad estén en esos espacios. Solo así podríamos tener, una política coherente con el sentir popular. Y eso en todas las instancias, en todos los estados, y esas también serían las representaciones internacionales que estamos peleando para que sea así, ¿no? Sí. ¿Sabe, Francisco, que es interesante esto que estamos hablando? Porque en la experiencia que yo tengo aquí haciendo un programa para Latinoamérica y para los Estados Unidos, y en el formato que pretendemos tener todos los días con inclusión de vocería y de reportes de situaciones que hay más allá de Venezuela, en la región. Sí. Yo digo que aquí promovemos la identidad, incluso el orgullo de ser latinoamericanos, porque Claro. esa es otra identidad que debemos sentir. Pero a veces da la impresión de que estamos cada vez más lejos de esas certidumbres que son indispensables, porque cada país a lo interno está viendo desmoronarse la institucionalidad. Tú te asomas más allá de tus fronteras y ves muchos problemas en común en la región. Sí. Problemas con las instituciones, con los componentes militares, con los componentes policiales, con los poderes judiciales, con los legislativos. O sea, es un asunto que puede seguir creciendo como una bola de nieve, que se puede ir haciendo cada vez más difícil de resolver. Claro, lo que pasa es que, a ver, como te decía, a veces, y pasa mucho en Latinoamérica, Eduardo, pasa mucho que la burocratización es un problema de verdad en la región. No solamente en Venezuela, sino en la región. Es real, es concreto. Y estamos viendo, por ejemplo, si comparamos con lo que pasa en Europa, el problema de Europa en este momento tiene que ver también con la burocratización de las instituciones también. La Unión Europea, por ejemplo, la Unión Europea ha dejado de ser de alguna manera, pues, vocera de alguna representación de los propios países. Hay espacios para discusión en el tema laboral, por ejemplo. Hay espacio para el tema de seguridad, que es muy importante ahorita en Europa con lo de la guerra entre Rusia, Ucrania, la OTAN, todo esto que está pasando. Pero entonces pasa también que funcionarios, debido a esa instancia, cuando están allí, pues parece que se desconectan mucho. Yo creo que tiene que ver con formación para que estos órganos de representación estén conectados con la base social, con el ciudadano, con el común. Yo creo que eso pasa mucho con el poder en la región, ¿no? Y en este caso, si lo traspolamos al tema de las cumbres, creo que eso tuvo mucho que ver con la burocratización de la Organización de Estados Americanos. Mucha gente critica, pues, todavía que a estas alturas la instancia que representa en la Secretaría Luis Almagro, pues, porque ha sido una persona que ha tomado
ha sido parte en la discusión. No es que es la instancia para poder discutir los países que están y encontrarse allí, sino que cuando tomas parte, cuando tú te parcializas hacia una posición, dejas de tener el espacio para poder entablar esa discusión. Y eso pasa en esas instancias, pero también pasa en lo micro. Por ejemplo, aquí en Venezuela. Y si Capriles está llamando a eso a los sectores pues, que se identifican con estas tendencias, seguramente es porque sienten que no hay quizás un debate más profundo y quizás habría que ver hasta qué punto es necesario que haya ese tipo de primarias o que se lleguen a acuerdos políticos, ¿no? A veces hay que tener madurez para asumir eso y no es fácil, no es sencillo. Así es, y el tiempo avanza, sí señor. Así es. Bueno, Francisco, un gusto como siempre tenerte por acá. Hasta pronto. Igual, muchas gracias y seguimos aquí. Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional, a propósito de la Cumbre de las Américas. Volveremos.